tener los beneficios, recuperar los beneficios que tú tenías antes de ser quebrantado. Vemos claramente la historia de Job, eso dice todo. Job, cómo fue tocado, es decir, Job vivió unas emociones muy fuertes, muchas de ellas negativas, se sintió totalmente no destruidos, sino abatidos, vencidos, y se sintió así. Pero vemos también que perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Pero al final vemos que Dios restituye su personalidad, su interior. Luego ya le da más. Le repone todo lo que había perdido antes de ser abatido. ¿Entiendes, no? Esa es la restitución. Por eso es que si vemos la Biblia, creo que en Joel también está ahí, dice, algo así de Joel, dice ahí. Y si vemos ahí, es que Dios trabaja siempre en dos áreas, el área visible y el área invisible. En lo invisible, que es nuestro interior, nuestras emociones, Él mete mano ahí, nos restaura. Si pecamos, como dice Jeremías, nos convertimos, nos arrepentimos, Él nos sana, nos cuida, Él vuelve otra vez a sanar nuestras emociones que tenemos dentro y nos da lo mejor. Pero luego ya si en ese proceso perdimos algunas cosas, Él lo va a reponer. Por eso habla creo que está en Proverbio, cuando dice que el enemigo ha de devolver 7 veces lo que había robado. Es decir, 7 veces el enemigo ha de devolver lo que nos robó. Porque Dios es un Dios de la restitución. Entonces, aquí van dos cosas, hermanos. Cuando yo estoy heridos, estoy quebrantados, estoy amargadas, estoy, yo que sé, con llagas, estoy con dolor de corazón, tengo todas esas cosas que hemos dicho antes, yo necesito una restauración, una reparación interior. He sufrido desamor. Nunca he encontrado un hombre, una mujer que me quiera de verdad. Llevo más dolor en el corazón que ninguno. Necesito reparación. Pero después de reparación, de repente Dios me da un hombre o una mujer. Eso es restituir. Te da algo mejor. Es decir, Dios trabaja así. Por eso el proceso de sanidad es un proceso completo. No queda media. Y tiene que, sí o sí, cuando el Señor mete su mano ahí para sanar, lo tiene que hacer como Job. Es decir, te sana por dentro, seguidamente ya te toca, porque eso tiene que verse visible. La gente que te decía, mira, qué amargada es esa mujer, nunca habla con nadie, que siempre está encerrado, siempre está en lo suyo. Cuando Dios te sana, de repente te vuelves amigo de todos. ¿Qué es lo que va a pasar a este? Es porque Dios está recomponiendo incluso tus amistades visibles. Lo que perdiste no con tu mala calidad, sino con lo que vivías antes, estabas muy hacia atrás, cerrada, no querías saber nada de nadie porque tu vida era tu propia vida. Una vez sanada, te abres a otros. Pero hasta hace poco no era así. Ahora se ve más alegre, más contento, más amigable. Entonces es porque Dios le está restituyendo, poniendo lo que le había dado. ¿Me explico, no? Sí, amén. Amén, amén. Ahora sí, y a menudo lo confundimos. Quería resaltar ese punto, pero antes quiero decir también, hermanos, los puntos, la cadena que hay que seguir para llegar a esto, porque eso es el final. Pero para llegar a ser restaurado y también recibir la restitución, uno tiene que primeramente reconocer. Si yo no reconozco que yo necesito sanidad, no voy a llegar aquí. Tengo que reconocer antes que realmente estoy mal, estoy enfermo, necesito que Dios toque mi corazón para que yo llegue a recibir eso. Reconocer. Luego, lo que dice ahí en Jeremías, donde leímos arrepentimiento. Arrepentimiento. Es importante. En el caso de que yo
yo mismo soy como el autor, el causante de mis penas, él dice, Señor, yo me arrepiento, Señor, perdóname. Y vamos en Jeremías 31, 19, ¿cómo leemos? No, 31, 19, Jeremías 31, 19. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Exacto, lo dice muy bien el profeta. Cita aquí elementos muy claves. Me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí. ¿Qué me dice ahí? Porque llevé la afrenta de mi juventud. Es decir, yo voy reconociendo que realmente hice mal, me hicieron mal, pero da igual. Aquí da igual que el promotor de tu problema seas tú o sea terceros. Porque si nosotros nos arrepentimos de las cosas malas o de las decisiones malas que hemos tomado o hecho, podemos llegar fácilmente al siguiente punto, que es perdonar. Ahora, ahí os doy más textos sobre el arrepentimiento. Vamos en Hebreos 12, 17. Hebreos 12, 17. Esa versión es muy fuerte. Dice, porque ya sabes que aún después de heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque no lo procuró con lágrimas. ¿De quién habla aquí? De Saúl. De Saúl. Está hablando de Saúl. No hubo tiempo para arrepentirse. Eso es una pena. Vamos en Marcos 1:4. Marcos 1:4. Dice aquí, no lo he leído. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, aquí es otro tipo de arrepentimiento de pecado y arrepentimiento de hechos malos que uno ha hecho propiamente, porque aquí estamos hablando de cristianos y no cristianos, de todos. Pero en el contexto de Juan está hablando de la gente de la calle que están viniendo al Señor, ¿entiendes? ¿No? Son dos puntos diferentes. Ahora, aquí, si yo no me arrepiento, no puedo pasar al punto de perdonar. Vamos en Mateo 11, 25. ¿Algo lo tiene, hermanos? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Eso está mal. Vamos a Lucas 6, 37. Sí. Lucas 6, 37. El de Mateo es equivocado. Vamos. Lucas 6, 37. No juguéis, y Sí. no sois jugados. No condenáis, y no sois condenados. Perdonad, y sé perdonado. Perdonad, se perdonaba. Salmo 79, 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Amén. Hay muchos textos que queramos hacer, hermanos. Quedamos con lo de Lucas. ¿Qué dice en Lucas? Perdonar y ser perdonado. No juzgué y no seréis buscados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí quiero... Sí, dice perdonar y seréis perdonados. Perdonar y seréis perdonados. Pero yo aquí quiero decir una cosa, hermanos. ¿Qué significa perdonar?
Perdonar es porque, ¿ah? Olvidar no. No tener en cuenta el Todo daño. olvido lo que... No, nunca te olvides, porque la memoria tuya te recuerda. Olvido porque... No, No olvida. Lo que a ti te pasa no se te olvida. ¿Qué es perdonar? No se olvida, no se olvida. El mismo cariño que te olvida. Es dejar de tener, no sé, resentimiento, rencor cuando te han ofendido o te han hecho daño. Perdonar es olvidar. Eso es el efecto de perdonar. Pero perdonar en sí mismo es algo... ahí esconde el misterio. Por eso dice Jesús aquí claramente de perdonar y seguimos perdonando. Porque si no perdonamos a los hombres, el de arriba tampoco nos va a perdonar. Esconde el misterio. No tener en cuenta el pecado que han hecho. Tener en cuenta lo que pasó ya. Sí, no tener en cuenta, Seguir pedando. pero realmente perdonar. Mira, cuando yo peco contra ti, mis palabras, mis actitudes te atan. Igual que tú a mí. Quedamos ligados. Hay un misterio ahí. Es decir, cuando yo te ofendo a ti, no te quiero perdonar, produce un hilo ahí. Un hilo de unión. De condenación. Sí, de condenación está ahí. Yo te ato a ti y tú me atas a mí. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando yo perdono, eso se rompe. Te hago libre a ti y me hago libre a mí mismo. Amén. Por eso dice Jesús, si tú sentado a la hora de la ofrenda, quiere venir a hacer tu ofrenda, te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, ve, porque lo que vas a hacer ahí no sirve si tú sigues teniendo eso. Porque tú tienes un hilo que te ata con la persona con que tú tienes, lo que sea, pelea o mucho, lo que sea. Es un misterio lo que está ahí. Es que, sí, es que es algo más profundo. Más profundo, sí. Porque los pecados, todos pecamos, ¿no? Todos pecamos. Y Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás siempre te está diciendo esto. Entonces, la manera de cortar es que si Dios nos ha perdonado, pues es creer en lo que Él nos ha dicho. Con lo cual, si alguien ha hecho algo contra ti, pues también tienes que perdonar para que se rompa ese hilo que dices tú, porque de ese hilo tira Satanás. Tira el diablo. Tira el diablo, eso es dar lugar al diablo. Por eso dice que acusa a los hermanos de los pecados que tenemos. Por eso si no hemos perdonado, si no estamos al día, Sí. tiene algo el diablo contra nosotros. Exactamente. Entonces mucha gente tiene ese lío ahí, ese hilo lo tienen ahí atado con la gente que no quiere perdonar. Y piensa que, bueno, pues no pasa nada, que, bueno, pues cada uno a lo suyo. No, tú llevas ese hilo ahí, cuidado, porque tus oraciones pueden encontrar lo que sea, y el diablo puede seguir acusándote a tu enemiga. Él lleva gastando algo mío ahí, mira, tal. Entonces es un misterio que ocurre. Por eso dice que Jesús es el único, como dice ahí en el Evangelio, es el único que puede perdonar pecados. Es el único que puede romper ese hilo. Solo Jesús, nadie más. Es un misterio mucho más profundo de lo que pensamos. Espera, que hable Carlos, sí. Claro, un ejemplo como el rey David perdonó a Saúl, pero Saúl trataba de perseguirlo. Sí. Una y otra vez, Saúl, parecía que reaccionaba en determinados momentos, pero otra vez seguía con ese impulso. Sí. O sea, y David trataba de esquivarlo. Pero es cierto que muchas veces te encuentras personas de ese índole que reaccionan en un momento, aparentemente, pero luego otra vez vuelven en sí, en su pecado y lo persiguen a uno, ¿me entiendes? Sí. ¿Me entiendes, no? Sí. Claro, y tú tratas de perdonarla, pero ellos se dan cuenta, pero otra vez vuelven en... Sí, pero cuando eso es que tú al otro... Sí. Si él no quiere hacer ese acto hacia ti, no, pero tú hágalo ante Dios. Ante Dios. Como es importante, tú corta. Yo, como es un misterio, el que se encarga de hacer el tema es el mismo. Yo perdono, porque tú imagínate que yo tengo algo contra mis antepasados, que ya no estaba. Mentira, ahora que ellos han hecho cosas que yo hice sufriendo, hay cosas, dígame, ¿no? ¿Dónde pido el abuelo que está enterrado ahí, no sé, en la tumba? No puedo llegar a pedir perdón como hacer los pillos, no. Pues Señor, perdono todo lo que hicieron ellos. Pido perdón en el nombre de Jesús. Si hay algo
que tiene conectado el corazón de romper. Les pido perdón y les perdono todo lo que ellos hicieron. Es decir, lo que dice Pablo, a lo que nos concierne a nosotros que estemos en paz. Mientras dependa de nosotros, estar en paz con todos. Con todos, es decir, tú perdónale. Si él no quiere hacerlo, allá él, pero tú ya haces tu parte. Ya Dios ya sabe cómo romper ese hilo. No, mi duda era parecida, que si tú perdonas, pero, o sea, si hay un hilo que os une y tú perdonas y se supone que sirve para liberarte tanto a ti como a la otra persona, si la otra persona no te perdona a ti, aún así ese hilo se ha roto. Entonces esa persona que siente, o sea, en su interior. No, pero a ver, ese hilo, yo es que no lo entiendo así. Ese hilo no es entre dos personas solamente. Ese hilo te une al pecado y a Satanás. El que tira de ahí es él. Si tú por tu parte has perdonado, ese hilo ya no tira de ti. Eso está cortado. Pero el que no perdona es el que Satanás tira de él. Correcto. Entonces, delante de Dios, si los dos van delante de Dios, uno está justificado y el otro tiene que dar cuenta a Dios. Exactamente. O sea, que el hilo no es entre las dos personas, sino es entre el pecado y Satanás. Así es, ¿me entiendes? Es más serio. Ahora bien, luego ya vienen los efectos del perdón, porque si eso se rompe, tiene que pasar lo que todos habéis comentado. Es decir, no acordarse de lo que pasó es difícil de decir, y fácil de decir perdón, pero difícil de vivir. En tu memoria hay algo de esto, habrá siempre ahí. Pero el tema viene ahora cómo tú vas a tratar a la persona que te hizo mal. Ese es donde se va a ver si tú realmente has perdonado o no has perdonado. Lo que tú me has hecho. Pero si, hermano Gabriel, me ha hecho muchísimo daño. He llorado un día también porque no esperaba eso de él. Si me dice, no, perdona a tu hermano. Le perdono. Los efectos del perdón, mi perdón hacia el hermano, tiene que verse, es decir, tengo que volver a tratar a mi hermano Gabriel como lo trataba antes. Eso es fácil. Ahí está. Tengo que volver a tratarlo como antes. Cuando perdonas, Cuando perdonas, sí, pastor. Yo tengo experiencia de eso. es que a uno le ha pasado Experiencia de eso. y cuando tú perdonas de verdad, sí, puedes perdonar igual. Ahora, pero cuando no perdonas, que todavía tienes una raíz de madura. Ahí está. Ahí, cuando tienes una raíz madura todavía, tú dices. Pero cuando perdona de verdad, Entonces, el libro tiene que cortarse de todo. Si no Hay corta de un todo. refrán callejero que se dice, el que perdona no olvida. Perdono, pero no olvido. Pero cuando tú de verdad perdonas de verdad, de corazón, yo te trato igual así como antes y borrón y cuenta nueva, como puede decir. Por eso perdonar no es fácil, ¿eh? No es fácil. A ver, para pasar otro tiempo que ya me queda tiempo. Sí. Perdonar no es fácil, hermano, porque cuando te tocan el ego, el yo, por ejemplo, te pueden acusar injustamente o pueden decirte algo que no es. Entonces uno no acepta eso a veces. Entonces es difícil también perdonar. O uno puede hacer daño también de esa forma a la otra persona, al otro hermano. Exactamente. Y yo pregunto. Ya, en esos casos, iba a decir otra cosa, pero en esos casos lo que tienes que recordar es que Dios ha perdonado tus pecados y entonces tu deber es perdonar, aunque tu corazón sienta otra cosa, tú tienes que hacer. Pero yo lo que quería decir de todo esto de la sanidad, cuando uno perdona es como la herida que ha sido tratada, ha sido curada, mientras está supurando, si la tocas te duele, pero cuando ya ha cicatrizado tocas y ya no te duele. Entonces puedes recordar sin dolor. sin dolor, sí. Pero cuando recuerdes con dolor es que no está Que curado. no está curado. Eso Pero es después la naturaleza humana tiende, tiende, el hombre viejo tiende a tener esas manifestaciones. Entonces ahí viene el cambio. Cuando uno tiene a Cristo, uno cambia. Y ya puede uno Por eso- perdonar de corazón. No te duele ya. Por eso, el principio de todo de la sanidad es que te conviertas verdaderamente al Señor y ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Cuando uno nuevas, tiene porque a somos una Cristo, nueva o criatura. sea, Dios le da esa fuerza, ese valor para perdonar. Fijaos que, hermanos, para que Dios nos perdone, nuestro perdón de parte de Dios depende de nuestro perdón hacia los hermanos, hacia el prójimo, en una palabra. Dice lo que hemos leído antes, perdonar y seréis perdonados. Es decir, no es palabra menor. Para que una de las condiciones que tenía Job para ser restaurado
lo primero que le pidió el Señor era orar por sus por los amigos que le habían dicho una serie de barbaridades. Exactamente. Ora primero por ellos. Por ellos también. Si no, él no hubiera sido ni restaurado ni restituido. Dice Jesús, ora por vuestros enemigos. Esa ahí entra. Sí, sí. A mí me ayudó en un momento importante de mi vida, me ayudó a perdonar el hecho de saber que para Dios no existe la impunidad. Amén. Entonces eso te sirve muchísimo a la hora de perdonar. Amén, amén, amén. No que uno se tome venganza, pero Sí, para no, Dios no no existe la impunidad. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora pasamos, perdonar. Si tú perdonas y eres perdonado por la persona, bien. Si no eres perdonado por la persona, no pasa nada, como decíamos, porque Dios sabe lo que hace. Pero ahora pasamos a otro punto, otra variante de perdón, es perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo. Eso es tan importante, hermanos, que muchos no le damos importancia que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, como decíamos antes, hay un hilo ahí atados entre yo y la persona. El diablo tiene ahí un hilo ahí que el pecado nos une porque no hay perdón. Ahora, si yo mismo soy consciente de la cosa que yo hice y luego ya me sigo culpando a mí mismo, si me culpan una y otra vez, la culpa es mía, porque tal, la culpa es mía, porque tal, la culpa es mía, porque tal, nunca me he perdonado. Esta herida dentro de mí sigue haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande. Y no voy a recibir la sanidad que necesito. ¿Por qué? Porque yo mismo me siento víctima, pero también soy víctima. Si no, acepto que yo fui culpable y lo soy de todo lo que me pasó. Entonces, perdonarse a sí mismo es muy importante también, vamos. Perdonarse a sí mismo. Vemos ahí al rey David cuando pecó con Betsabé. ¿Sabemos, no? ¿De qué pasó, no? Él, ¿qué hizo él antes? Bueno, sabemos la historia que lo que eso no estuvo bien. Mandó matar al marido. Sí, mandó matar al marido de esta, pero luego ya, bueno, pues cuando el hijo murió, bueno, pues vemos lo que pasó. Él, bueno, pues de verdad que se sintió culpable por lo que había pasado. Se hundió, bueno, pues se sentía realmente culpable por lo malo que él lo había hecho, ¿no? Hasta que le llegó la palabra le enseñó que él no podía reparar nada del daño que había hecho, porque el hijo ya se había muerto. Entonces él va a ir donde sea el hijo, pero el hijo no volvería donde en los vivos, ¿no? Entonces de repente el ayuno que estaba, la gente le vio que se levantó, se duchó, se peinó y se sentó a comer. Pero ¿qué hace el rey? Que cuando el hijo estaba tal, bueno, pues estaba de otra forma. Ahora que el hijo ha muerto, pues mira, este está aquí, bueno, pues mira, comiendo. Entonces, él llegó a decir, mira, no puedo reparar nada. Me siento culpable de todo lo que pasó, pero no puedo seguir en esta situación mucho tiempo, porque sé que si no ya le había hablado por medio de Natán, creo. Si no ya le había hablado. Entonces, perdonarse a sí mismo. Todos hemos hecho cosas malas. Todos hemos tomado decisiones muy malas. Entonces, si tú ves que las consecuencias de lo que tú hiciste te están persiguiendo, no te quedes ahí. No te vayas culpándote un día sí, otro día te amiga. Aunque sea verdad, si te quedas ahí, te quedas atado con el diablo. Ese lazo que decíamos antes, tú mismo también te puedes. A mí eso ya no sé uno que se ata a sí mismo. Es decir, yo cojo la cuerda y me empiezo a atar desde los pies, voy subiendo hacia arriba. Es decir, cada vez que hago eso, me voy atando. Voy dando una vuelta, otra vuelta, hasta llegar arriba. Es decir, eso es uno que nunca, y la gente que nunca se ha perdonado puede llegar a una emoción negativa fuerte que no citamos, es suicidio. Mucho puede llegar ahí. Yo me siento culpable por lo que le pasó a este, porque si yo no estuviese conduciendo, él no hubiese muerto. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Al final él también va, se tira, se ahorca. ¿Por qué? Porque nunca se ha perdonado de lo que vivió. Y hay aquí un hermano, que tú lo conociste, creo que un hermano del cuerpo de Cristo, Miguel. Que iba a Madrid, creo yo, y venía en el coche con toda su familia.
y toda la familia murieron toda la familia, se quedó solamente él, y se quedó para sí, sí. Y ahí yo hablando con él, de verdad que tú sientes el dolor del hermano, como decía, es que a veces se arrepiente por haber cogido el coche y ir, no sé, creo que fue un retiro o cosas de estas. Que si le hubiese ido, mi familia, mi esposa, mis hijos estarían vivos, pero como fuimos, encima es que no le tocaba conducir, dio el volante a la hija se quedó dormida, el coche, pum. Entonces todo eso lo va allí, lo va cada vez que lo tiene ahí. La gente que no se perdona y puede tener una trauma muy seria. Entonces, cuidado, hermanos, hemos hecho cosas malas, hemos decidido mal, pero no hemos dar puerta al diablo. ¿Por qué? Porque podemos estar atando a nosotros mismos y luego perder la bendición. Y eso es el punto, es de perdonar y ser perdonado y también a la vez perdonarse. Pero hay otro punto que es ser libre. Es el último punto que vamos a tocar. Hay más puntos, pero quedamos aquí así. Libre. Salmo 32, 7. Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 69, 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Es 14, hermana, 14, perdón. Sí. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Exactamente. Cuando uno está herida, está todo lo que decimos ahí, es decir, tiene el alma enferma, está como el verso 14, está en un pozo ahí metida, está ahí dentro y necesita que el Señor vaya y que lo saque, que lo tire de ahí, está ahí metida ahí dentro. ¿Por qué? Porque las emociones negativas, como comentamos, hunden a la persona, lo hunde. Hay mucha gente que ya no hace vida por lo que les pasaron, ya no tiene vida propia. Tienen más dependencia del pasado que del presente. Para ellos el presente no tiene mucho sentido porque el pasado influye demasiado en ellos. ¿Cuánta gente hemos visto que han perdido seres queridos, ya no come como comía antes? Ya no salen ni a pasear. Podemos conocer unos cuantos. Es decir, su vida ha cambiado totalmente desde que le pasó eso. ¿Sí, hermano? No, era que estaba así. Sí. Es decir, su vida ya cambió completamente desde que le pasó eso. ¿Cuántas mujeres a perder el esposo, no muerto, sino que el esposo se ha ido con otra? Ella ya siente que su vida ya no tiene sentido. Hemos conocido, en la telenovela sale mil veces. Y bueno, pues en la vida real también hay. No quiere saber nada más, porque, es decir, las emociones negativas le abarca, le llena y se encuentra en el pozo. Está ahí hundido. Eso tiene que venir a liberar, a liberar. Hay muchos textos que hablan de liberación en los salmos de David, hermanos. Quedan otros puntos para llegar a la sanidad integral, para llegar a la restauración y a la restitución. Quedamos aquí, hermanos, para la semana que viene terminamos. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna palabra más, hermanos. Hemos entendido lo que hemos compartido hoy, ¿no? Más o menos, ¿no? Pastor, Metiboset fue restituido. ¿Ah? ¿Fue restituido o restaurado? ¿Quién? Metiboset. Metiboset. Las dos cosas. Fue restaurado y fue restituido también. Porque él Es que restituir también es Cambiar. Colocar en el lugar que estaba. El lugar de antes. Si antes era hijo del rey Sí. y fue expulsado, Volvió a la mesa. vuelve a reconocer, sí, a comer de la mesa del rey. Lo que dijimos antes, recuperar los beneficios que uno tenía antes de ser destruido o atacado. Volver al Es devolver. Volver al principio. Devolver. Recuperar lo perdido, ¿no?
de una forma visible e invisible. Esto lo dice hermanos. Hermanos, nada más, hasta domingo, que llegamos un poco al tiempo, ya vamos a ver qué es lo que nos tiene el Señor. Amén. Amén.